Tal vez por su relación de conceptos como el infierno y por el simple hecho de que se trata de lugares cerrados y alejados de los demás, los lugares subterráneos suelen tener un aire siniestro. No cabe duda de que algunos de estos lugares subterráneos tienen algo más que un aire siniestro, ya que muchos están plagados de sucesos paranormales, avistamientos extraños y todo tipo de encuentros inquietantes, lo que hace que estos lugares sean imanes aparentes para toda actividad oscura y de otro mundo. También examinaremos varias de las muy embrujadas estaciones subterráneas del famoso Metro de Londres, que dada su antigüedad, quizás no debiera sorprendernos que tales historias estén relacionadas con ellas. También hay lugares únicos, como las bóvedas del puente sur de Edimburgo en Escocia o las catacumbas de París en Francia. Así que sin más dilación, comencemos. El misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas. Yo soy Paul, y esta es una de esas historias. Merece la pena visitar las catacumbas de París, una red de túneles bajo la ciudad que contiene los restos de muchos de sus antiguos habitantes. Los túneles se remontan a siglos atrás y fueron construidos por los romanos cuando extraían piedra caliza. Sin embargo, en lugar de las canteras al aire libre de los romanos, fue en 1180 cuando comenzó la verdadera excavación de túneles bajo tierra por orden del rey Felipe Augusto. Y así continuó durante siglos hasta que en 1700 la inmensa ciudad de París se vio amenazada por las zonas huecas. Tras el derrumbe de varios edificios, en 1777 se cerraron y rellenaron las partes más peligrosas de la red de túneles. Más o menos en la misma época, otro problema que aquejaba a París era el número de tumbas y la falta de espacio para otras. De hecho, en algunos casos, los muertos eran enterrados en un edificio especialmente diseñado para esto. Incluso se dieron casos de cadáveres que fueron empujados hasta la superficie del suelo hinchado que había debajo. Hacia 1785, con el problema tan grave, se tomó la decisión de tomar los huesos de los muertos y colocarlos en sistemas de túneles bajo tierra. Y así nacieron las catacumbas tal y como las conocemos hoy en día. Y tal vez debido a la idea de que los muertos no desean ser molestados, con su creación surgieron un sinfín de extrañas historias de avistamientos aterradores. Como es de suponer, además de los espeluznantes avistamientos de extrañas figuras y entidades, existen numerosos mitos y leyendas urbanas en torno a las catacumbas. Tal vez uno de los incidentes que sobresale por encima del resto es el conocido como el incidente de la cámara del video al descubierto. Un grupo que exploraba las catacumbas fuera de la ruta oficial descubrió una cámara de video en el suelo de piedra de uno de los túneles. Al examinarla, descubrieron que contenía imágenes, la rebobinaron y le dieron al play. Mientras la veían, escucharon ruidos extraños e inquietantes, como si alguien estuviese muy angustiado. Cuanto más miraban, más evidente era que los ruidos parecían proceder de la propia cámara y parecía que estaba profundamente perdido y confuso. Entonces el hombre simplemente dejó caer la cámara al suelo. La grabación no muestra si él mismo continuó o si también se cayó. Su identidad y paradero siguen siendo completamente desconocidos. Lo que quizás sea interesante es que algunas leyendas afirman que en las horas nocturnas se escuchan extrañas voces desde las paredes que invitan a cualquiera que las oiga a adentrarse más y más en las redes de túneles, lo que a menudo provoca que se pierdan sin remedio. ¿Le podría haber ocurrido esto a este hombre? Se dice que el incidente inspiró, al menos en parte, a la película En el cielo como en la tierra. La veracidad del incidente en realidad es quizás discutible. Es fácil imaginar que una persona se pierda si se adentra en lo que sin duda es un laberinto de piedras bajo las calles de París. Y hay que tener en cuenta que mucha gente se adentra en la red de túneles aunque sea totalmente ilegal hacerlo. De hecho, como veremos dentro de un momento, las autoridades han hecho algunos descubrimientos notables en el sistema. Sin embargo, no está nada claro si hay algún tipo de actividad paranormal implicada en las posibles desapariciones. Aunque la gente se aventura a bajar a los túneles prohibidos de las catacumbas, la mayoría lo hace sin incidentes, aunque hay que advertir que no es prudente hacerlo. Cuando las autoridades o los empleados del yacimiento se han visto obligados a visitar estas redes y cámaras apartadas. Por ejemplo, en 2004, una unidad de policía que buscaba actividades de este tipo en las catacumbas descubrió una extraña instalación de megafonía con una grabación de un canino ladrando. Además, había una galería eléctrica donde se podía cargar teléfonos con electricidad pirateada.
aún más extraño fue el descubrimiento de toda una instalación subterránea, con un bar, una zona de estar, un salón, una especie de taller y una sala de cine con 20 butacas talladas en la piedra de las catacumbas. Cuando los agentes miraron al techo, vieron varias cámaras de video que grababan y vigilaban todos sus movimientos. Las cosas se volvieron aún más extrañas varios días después, cuando los agentes regresaron con otra unidad para realizar un registro más exhaustivo. Cuando localizaron la zona en la que habían hecho los extraños descubrimientos, se quedaron más que sorprendidos al comprobar que no quedaba nada de aquello. Todo lo que habían presenciado había sido retirado, sin señal alguna de que hubiese estado ahí. Sin embargo, encontraron una nota que decía "Ne cherches pas", que significa "no busques". No es de extrañar que muchas de las redes de metro del mundo también alberguen sucesos fantasmagóricos y espeluznantes, y dado que se trata de una de las redes más extendidas, concurridas y antiguas del mundo, se dice que muchas de las estaciones del metro de Londres son algunos de los lugares más malditos del planeta. Por ejemplo, existe el supuesto fantasma de una actriz que era vista regularmente por los obreros y agentes de seguridad de la antigua estación de Aldwych, actualmente cerrada, que se hizo exactamente en el mismo lugar que el Royal Strand Theatre. En la estación de Piccadilly también se escuchan a menudo golpes parecidos a los del código Morse, como si alguien del otro lado intentara comunicarse. Se dice que en la estación de metro de Elephant and Castle se escuchan pasos de pies invisibles, desconcertantes golpes, puertas se cierran o se abren de golpe como si las empujaran o tiraran de ellas manos invisibles. Y quizás lo más inquietante de todo, una extraña mujer que, según los informes, se sube a un tren en la estación, pero a la que nunca se ve bajarse de él en ningún otro punto de la línea. Tal vez una de las apariciones más inquietantes sea la del hombre alto vestido con una capa de estilo victoriano en Covent Gardens, del que se dice que es el actor William Terriss, que fue asesinado en el lugar donde ahora se encuentra la estación en 1897. Algunos trabajadores han tenido encuentros tan aterradores con el supuesto fantasma de Terriss que han insistido en ser trasladados a otras estaciones. Así pues, aunque en breve nos ocuparemos de otras estaciones de metro del mundo, supuestamente encantadas, primero examinaremos relatos de las estaciones de metro históricas de Londres. Quizás un buen punto de partida sea la estación de Liverpool Street, donde numerosos empleados han denunciado extrañas figuras y actividad fantasmal a lo largo de los años. Muchas de estas figuras han sido captadas por las cámaras de videovigilancia de la estación, mientras que muchos pasajeros han declarado haber visto a un hombre vestido con un mameluco de trabajo que subía y bajaba por el andén antes de desaparecer. Tal vez parte de la razón de todos los sucesos fantasmales en la estación de Liverpool Street sea el hecho de que se hizo sobre el emplazamiento de una fosa común, con más de 3.000 restos óseos descubiertos en la zona en 2015. Se cree que los restos pertenecían a víctimas de la peste negra y sin duda habrían tenido un final prematuro, indigno y desgarrador. Quizás una de las figuras más vistas sea la del fantasma de una mujer que estuvo internada en el hospital antiguo Bethlehem Royal Hospital, donde se trataba a pacientes con problemas mentales y que antaño se encontraba donde hoy está la estación de Liverpool Street. Según quienes se han topado con el extraño espíritu, sus gritos resuenan en la estación y en los túneles que la conectan. Según la investigación de David Brandon y Alan Brooke, la mujer en cuestión fue tratada en el hospital en algún momento de la década de 1780. Se dice que mientras estuvo en el hospital, que por cierto tenía fama de maltratar a los pacientes, se aferró a una moneda concreta, gritando y arañando a cualquier persona que intentara quitársela. Sin embargo, cuando murió, le quitaron la moneda de las manos y la enterraron sin ella. Se dice que esta es la razón por la que su espíritu recorre los túneles de la estación en búsqueda de su preciada posesión. En otras estaciones subterráneas se escuchan gritos que surgen de la nada, y lo que es más, los informes de estos extraños gritos son más comunes de lo que mucha gente podría pensar. Se afirma que pertenecen al fantasma de Anne Naylor, una aprendiz de sombrerera de 13 años que fue asesinada por su patrón en 1758 y cuyo cuerpo sin vida fue arrojado en el emplazamiento de la actual estación. Según registros oficiales, Anne vivió en la zona de Farrington, en una época en la que estaba plagada de bandas criminales, además de tener mala reputación en general.
Anne tuvo la desgracia de trabajar como aprendiz con una madre y una hija especialmente sádicas, que a menudo golpeaban a la niña y la obligaban a pasar días enteros sin comer. De hecho, fue una de estas palizas rutinarias la que provocó la muerte de la joven. Al principio decidieron guardar sus restos en el desván, pero pronto se dieron cuenta de que el olor del cuerpo en descomposición las delataría. Entonces trocearon los restos e intentaron quemarlos en su hoguera, pero se dieron cuenta de que esto también alertaría a la gente de su crimen. Recogieron los restos y los arrojaron cerca del alcantarillado, en el lugar donde se construiría la estación de metro de Farrington. Poco después se descubrieron los restos troceados de Naylor, y a pesar de las evidentes pruebas de un crimen, se dictaminó que no había sido asesinada. Parecía que la madre y la hija se librarían de su crimen hasta que, por razones desconocidas, admitieron lo que habían hecho. Finalmente, ambas fueron ahorcadas como asesinas. Casi tan pronto como se terminó la estación, décadas más tarde, la gente empezó a informar de que escuchaba extraños e inquietantes gritos de una niña, lo que lleva a muchos a creer que el fantasma de Naylor sigue vagando por la estación hoy en día. Como podemos ver, hay una serie de escalofriantes e inquietantes lugares subterráneos en todo el mundo, cada uno con sus propias afirmaciones de fantasmas y actividad paranormal asociada. Y aunque hay muchos lugares de este tipo por todo el planeta, ¿podrían ser estos lugares subterráneos más inquietantes y de hecho más intensos? ¿Podrían acumularse energía negativa y manifestarse de forma mucho más intensa bajo tierra? ¿O puede que el entorno cerrado juegue malas pasadas a la mente? Si cualquiera de estas sugerencias es cierta, podríamos sospechar que esto ha jugado un papel en por qué nos imaginamos que el infierno, junto con todos los demonios y almas torturadas, está bajo tierra. Sin duda, incluso los más valientes se sentirán un poco inquietos en algunos de los lugares subterráneos que hemos examinado aquí. Sin embargo, parece haber una importante actividad paranormal en estos lugares apartados. Tanto es así que no pueden ser ignorados y requieren mucho más estudio. Si en tu país conoces un lugar como los que mencionamos, déjamelo en los comentarios. Espero te haya agradado esta oscura historia. Si fue así, considera suscribirte al canal y darle like al video. Que tengas una buena noche.